Un cordial saludo, tecnoaventureros. Como siempre, es un verdadero placer saludarlos desde este espacio, desde esta parte del mundo, este hermoso país Colombia, eh, para contarles tecnoaventuras y de qué forma podemos sacarle el mayor provecho a nuestros routers MikroTik con una función que ellos tienen que se llama DNS recursivo. Podemos convertir nuestro enrutador MikroTik en un DNS, en un servidor DNS recursivo que puede resolver peticiones DNS dentro del propio router. Compañeros, estimados amigos de las telecomunicaciones, a todos ustedes, muchas gracias por permitirme hablar sobre estos temas tan apasionantes desde un punto de vista humilde, ¿cierto? Frente al conocimiento, frente a lo que significa la responsabilidad de hacer crecer Internet, ¿cierto? Para mí siempre es un verdadero placer hablarles y recordarles que JRDF es un espacio donde se habla de tecnología y trata de compilar la información y va a tratar de generar y compilar fuentes para traerlas a este espacio, fuentes de información para que ustedes también investiguen a fondo sobre temas directos de MikroTik, ¿cierto? Desde mi punto de vista y desde lo que yo he podido experimentar y estudiar, les voy a pasar mis fuentes de información en los links, canales relacionados, plataformas relacionadas que en mi concepto creo que son buenas fuentes de información para tener la capacidad de entendimiento y de discernir de qué se trata las redes de telecomunicaciones IPv4 y IPv6, ¿cierto? Bueno, sin más preámbulos, vamos a la entrega de hoy. Vamos a hacer un DNS recursivo dentro de nuestro router, muy útil para resolver peticiones y aumentar el performance de la LAN, de las redes LAN de nuestro enrutador en cuestión, donde va a correr el DNS recursivo, servidor DNS recursivo. Bueno, sin más preámbulos, este router está en una zona muy alejada de las selvas colombianas, en una población bastante lejana. Hasta este lugar llegamos con internet, ¿cierto? Bueno, por acá tenemos un hotspot corriendo. Y este hotspot lo que hace es administrar de forma efectiva unos pocos clientes, solo son 32 clientes que se conectan por Wi-Fi. Ellos están conectados de una zona Wi-Fi y todos pues utilizan como puerta de enlace este enrutador para salir a internet. Y como tal, este enrutador apenas se está reestructurando esta red. Me perdonarán este neighbors que está lleno de vecinos, ¿cierto? Que pues lo ideal sería simplemente tener un solo segmento y no tener tantos hosts utilizando OSPF, pero apenas llegue a esta red y estamos reestructurando esta red. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo va a funcionar? Esto es un caso real. Mire, actualmente hay un consumo de 14 megas, muy poco porque es una red local. Hay un sistema de compartición de ancho de banda que se hace por medio de PSQ, ¿cierto? Tenemos un PSQ, cada substream lo que va a tener el QSize, que es el tamaño de la cola, que son 50, y el total QSize, que este valor se saca dependiendo de los clientes que vas a tener. Por ejemplo, si vas a tener 40 clientes por 50 megas, entonces vas a colocar 40 por 50 y ese valor lo colocas aquí. Ahora puedes puedes configurar una ráfaga, ¿cierto? Lo que nosotros ya conocemos. El nivel de tráfico, como todo esto está en bytes por segundo, ¿cierto? Más adelante les enseñaré la fórmula para calcular estas ráfagas. Puedes colocar el valor de evaluación de la ráfaga, por ejemplo. Si yo le coloco 5 megas, 4 megas, entonces cuando el consumo supere las 4 megas,
automáticamente corta la ráfaga, pero cuando esté por debajo de 4 megas, pues va a tener 8 megas, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Por ejemplo, podemos colocar 53 segundos, perdón, 53 segundos, que haciendo el cálculo, más adelante les enseñaré cómo hacer el cálculo, haciendo el cálculo, la ráfaga va a durar abierta, estas 8 megas van a durar 20 segundos iniciales, ¿cierto? Pero bueno, como tal no es el caso, no las vamos a dejar configuradas porque no las necesitamos. ¿Listo? Bueno, esto es un PSQ que coge todo el ancho de banda. ¿De dónde? De las redes que están dentro de este marcado, este pequeño juego de reglas en Firewall, que lo que hace es marcar las conexiones que vengan desde la LAN list y no tenga marca, que tengan tengan origen plan 5 megas, que este es un grupo de IPs que están dentro de address list, que básicamente es toda la red que está conectada desde acá, ¿cierto? Entonces todos los substreams o todas las IPs que están dentro de esta red van a pasar por acá, los vamos a clasificar, vamos a marcar su conexión y lo que vamos a hacer después de que marquemos su conexión, luego lo que sigue sería marcar sus paquetes. Toda la LAN list que tenga de conexión 5 megas, marcamos el paquete y le damos una marca del paquete. Quitamos pass-through para que no evalúe la siguiente regla. Hacemos un break, luego aquí entra otra vez y evalúa, pero por la one list, o sea, la descarga, ¿cierto? Llega la descarga, llega la descarga donde ya no tiene origen, ¿cierto? Ya, o sea, ya no nos interesa de dónde viene. Llega la descarga, lo que entre por la one list, que la one list es lo que está aquí. Recuerden que para crear una one list, interface, one list, damos la LAN list, la one list y dentro de estas dos agrupamos interfaces. Recuerden que si van a agrupar interfaces que están dentro de un bridge, la one list, la lista donde están las interfaces esclavas no les va a correr. Simplemente instancien de una vez la interfaz bridge donde están todas sus interfaces, ¿cierto? Porque si no, no les va a dar, ¿cierto? No les va a dar porque están instanciando interfaces que dependen, que son subinterfaces o interfaces esclavas de una interfaz lógica. Bueno, ya aquí me extendí un poco. Ahorita, bueno, me disculpan, vamos a volver a centrarnos en lo del servidor de NS recursivo interno. Como ustedes sabrán, ya un servidor de DNS, o sea, voy a dar una descripción muy general. Un servidor DNS lo que hace es traducir, de alguna forma asignar un dominio, un nombre de dominio. ¿Cómo es un nombre de dominio? Un nombre humano, vamos a llamarlo así, un nombre humano, a una dirección IP que está en internet. No es lo mismo, por ejemplo, aquí, no es lo mismo recordar, por ejemplo, ls lookup de microtik.com, ¿cierto? Perdón, ls lookup, es ns lookup, ns lookup microtik.com. ¿Ves? No es lo mismo, a mí me disculpan, de pronto hace tiempo que no utilizaba este comando en SuperShell. Como no es lo mismo recordar 159.148.172.205, ¿cierto? Que simplemente recordar microtik.com. Lo que hace el servidor DNS es asignarle este nombre a esta IP, ¿cierto? Eso es más o menos por encima. DNS es un tema muy amplio, muy complejo, que si ya quieren profundizar les recomiendo aquí en la descripción del video muchos sitios donde te pueden dar una descripción más detallada, ¿cierto? Personas que cuentan unas tecnoaventuras increíbles que a mí me han parecido, o sea, brutales, las cuales voy a compartir aquí en la caja de comentarios, ¿listo? Bueno, sin más preámbulos, por encimita les di más o menos qué hace un servidor DNS, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que el router guarde los dominios o las queries o las peticiones, perdón, que vaya a que él pueda responder y pueda dar solución dentro del mismo para que esa petición no salga a internet, se resuelva y vuelva a ingrese. Que eso pues genera un pequeño retardo, ¿cierto? Muy leve. Y ya que tenemos la posibilidad a la fecha de hoy, versión 7.8, bueno, ya salió la 7.9, pero estamos en 7.8. Esta posibilidad y esta herramienta tan potente que tiene la capacidad de poner nuestro router, nuestro propio enrutador a responder y a solucionar peticiones DNS, pues implementarlo. Lo primero que tenemos que hacer es darle a los remote requests. Esto quiere decir que le vamos a dar permiso al router, vamos a permitir que el router responda a algunas peticiones remotas. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir desde el enrutador, ¿cierto? Desde el enrutador. O el cliente va a venir aquí, va a revisar aquí en esta tablita, ¿cierto? Que ya está haciendo caché. Va a revisar y va a mirar si la petición está aquí. Si esta petición está aquí, lo que va a hacer es resolverla, ¿cierto? Resolverla y va a dar respuesta desde el router hacia el cliente. No tiene que salir hacia internet. Entonces, pero hay un problema, ¿cierto? Hay unos que están entrando aquí, lo pueden hacer. Pero resulta que hay clientes que tienen, por ejemplo, seteado los servidores de Google, ¿cierto? Digamos que tú coloques, se pongan estáticamente, una vez se asignen una IP, una máscara de subred, un prefijo subred, un gateway y luego el primer DNS se ponga en Google. Y como no está seteado tal vez desde el DHCP server, bueno, si está el primer DNS, muchos de ellos se pueden conectar, pero hay muchos de ellos que pueden simplemente irse por otro camino y hacer match con otro servidor DNS. ¿Y qué es lo que se busca? Que se resuelva desde este router. Desde NAT, desde IP Firewall NAT, lo que vamos a hacer es crear dos reglas que coja todo el tráfico y lo redireccione dentro del router al puerto DNS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando NAT. Primero que todo vamos a utilizar la cadena Destination NAT. ¿De qué protocolo? Del que utiliza DNS. ¿Qué puerto de destino? ¿Cuál sería? ¿Puerto de origen o puerto de destino? Simplemente podemos deducir que es cuando hace la petición, o sea que va hacia un puerto de destino. Entonces puerto de destino 53, ¿cierto? De todo lo que ingrese por el bridge 1 o lo dejamos así. De todo el puerto 53, de todo lo que llega por el puerto 53, le vamos a hacer un redirect y lo vamos a conectar, o sea, vamos a hacer match con el puerto interno de DNS del router. Aplicamos y le ponemos un comentario. Le decimos DNS caché, ¿cierto? Aplicamos y ok. Bueno, actualmente pues esta regla ya empieza a hacer match, como pueden ver, ya empieza a contar algunos paquetes, ya empieza a redirigirlos y ya empieza a conectarse y a validar y a evaluar si tiene el registro DNS para hacer match y resolverlo internamente dentro dentro del mismo router. Por ejemplo, aquí tenemos de Movistar, aquí tenemos de Google, bueno, todo lo que pueda hacer caché. Eso también depende de la capacidad que le demos aquí. Por ejemplo, aquí le ponemos caché size, le decimos 9200 kilobytes, que esos son 9.2 megas. Más o menos el tiempo de vida del caché, ¿cierto? Aquí podemos tener current queries. Aquí tenemos muchos parámetros que más adelante les mostraré. No me quiero extender mucho en este video, ¿cierto? Y le vamos a dar a los remote requests y aplicamos y ok. ¿Listo? Ahí ya actualmente ya empieza a contar, ya empieza a lo que lo tiene, lo va resolviendo. Pero hay personas que se asignan, conectan routers y se asignan un DNS estático. Por ejemplo, pueden hacer un DNS en Google. Esa parte de cita se corrige para la gente que ella misma y tiene un conocimiento avanzado en redes y se asignan otro DNS,
tenemos que hacer una regla parecida a esta. Lo que hacemos es borrarle el comentario. Y esta regla parecida a esta, lo único que le vamos a cambiar es el protocolo TCP a TCP. Que este protocolo está por acá. Al utilizar estas dos reglas, obligamos a todos los hosts a todos los hosts que están dentro de esta red a tener que pasar por acá, por el router, y resolverlo. Ya lo que no tenga respuesta el router acá, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es automáticamente sacar la petición y dejarla pasar para que sea resuelto desde los DNS que están aquí puestos, ¿cierto? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, esperen más entregas, más información. Les recuerdo que este espacio es un espacio de solo compartir conocimiento. Si ustedes tienen algo que aportar, si tienen algo que agregar, si creen que es bien, si creen que es malo, bueno, eso ya se los dejo a su criterio, ¿cierto? A cómo les ha funcionado, a qué tecnoaventuras tienen que contar. Y nada, compañeros, estimados amantes del WIS, es un verdadero honor servirles. Es un verdadero, ojalá que les sirva este video para solucionar o para tener más performance en sus redes, ¿cierto? En utilizar esta herramienta potente que es servidor DNS recursivo dentro de tu propio router MikroTik. Desde Colombia, un abrazo inmenso. Que tengan una excelente noche.